En el fascinante viaje de hoy, nos sumergiremos en los misterios de la sexualidad y las relaciones carnales del antiguo Egipto, explorando hechos sorprendentes que aún hoy intrigan a historiadores y científicos. No olvides expresar tu interés dejando tu super like y suscribiéndote al canal para no perderte ninguna revelación. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje hacia el pasado para descubrir todos los secretos del amor que yacen en las tierras del antiguo Egipto. Acompáñanos en este intrigante recorrido. El autoplacer. En los mitos intrigantes de la antigua civilización egipcia, la creación divina adopta un giro singular y poco convencional. A diferencia de preocuparse por la biología del nacimiento humano, la cosmología egipcia presenta un relato cosmogónico, donde el primer dios, Atum, surge de la nada. Este dios primordial, dedicado a la labor de la creación del mundo, emplea una técnica particular, el autoplacer. Sí, como lo estás imaginando, Atum se embarca en un acto autónomo de placer antes de dar origen a los dioses y diosas subsiguientes. En este relato mitológico, Atum, tras su autoindulgencia, escupe por la boca al dios Yosur y a la diosa Nut. Estos seres divinos, a su vez, dan vida a más deidades y aspectos fundamentales de la civilización. Lo notable es que, en la percepción egipcia, la autogratificación no era considerada como algo tabú, sino más bien como un acto virtuoso. Esta perspectiva se refleja en el mito de la creación, donde el autoplacer masculino adquiere una dimensión casi divina. Se dice, incluso, que los faraones llevaban a cabo este ceremonial acto en el río Nilo, como parte de sus deberes ceremoniales. Relaciones con los difuntos. En los días ancestrales del antiguo Egipto, donde la momificación se erigía como un ritual para preservar los cuerpos de los difuntos, se tejía un oscuro secreto entre los hábiles embalsamadores que llevaban a cabo tan misterioso proceso. Aunque comúnmente se asocia a los antiguos egipcios con la práctica de la momificación, la realidad transcurre por un sendero más siniestro. Las crónicas del respetado escritor Heródoto revelan un perturbador rumor que se esconde tras los velos de la historia. Según sus relatos, al menos un embalsamador, investido con la responsabilidad de conservar la esencia de los fallecidos, profanaba la sacralidad de la muerte al entregarse carnalmente a los cadáveres de mujeres de exquisita belleza. Esta lúgubre revelación sembró inquietud en la sociedad de la época, dando lugar a una preocupación palpable. La sociedad egipcia de entonces, abrumada por la desaprobación hacia tan macabra práctica, tomó medidas drásticas para salvaguardar la integridad de sus muertos. Heródoto documenta que, en caso de descubrirse que un embalsamador deshonraba la solemnidad de su oficio, sus propios colegas no dudarían en denunciarlo. Esta denuncia no solo significaba la condena del individuo, sino también la protección del sagrado acto de preservación post-mortem, para contrarrestar el riesgo de este acto tan desagradable. Las familias no entregaban de inmediato los cuerpos de las mujeres de inigualable hermosura, aguardaban días, permitiendo que el cadáver esté en descomposición. Solo una vez que el cadáver había experimentado cierto grado de descomposición, los cuerpos eran entregados. Control de natalidad. En la antigua tierra de los faraones, los antiguos egipcios, al igual que las sociedades contemporáneas, ansiaban ejercer cierto dominio sobre la planificación de sus progenies. En su afán por gestionar la expansión de sus linajes, se adentraron en la creación de métodos pioneros de control de la natalidad, revelando prácticas que perduran en la penumbra de los papiros antiguos. Un examen minucioso de estos pergaminos revela que los egipcios empleaban un ingenioso recurso, utilizando goma elaborada a partir de la savia del árbol de acacia. Este material era aplicado meticulosamente para recubrir el útero durante el acto íntimo. Sorprendentemente, este método exhibía cierta eficacia, ya que la goma de acacia contenía ácido láctico, actuando como un primitivo método anticonceptivo. En la espiral de la inventiva, otra opción emergía en la forma de un peculiar diafragma confeccionado a base de estiércol de cocodrilo, dátiles, acacia y miel. Esta amalgama se colocaba estratégicamente en la zona correspondiente, dando lugar a una solución tan inusual como sorprendente. La mención de caca de cocodrilo en este contexto resalta la singularidad y en cierta medida la extravagancia de los métodos egipcios para salvaguardar el delicado equilibrio de la planificación familiar en aquella época ancestral. Las relaciones entre hermanos. Las relaciones consanguíneas no eran comunes entre la mayoría de la población.
Sin embargo, las dinastías reales y las deidades mitológicas seguían un camino diferente. Mitos como el de Osiris e Isis ilustran uniones matrimoniales entre hermanos, y esta tendencia se replicaba entre los gobernantes terrenales, quienes, influenciados por la creencia de emular a los dioses, también contraían matrimonios entre hermanos. Lamentablemente, este patrón de matrimonios consanguíneos en la realeza egipcia engendró linajes frágiles y marcados por defectos genéticos. Estudios modernos sugieren que figuras prominentes, como el rey Tutankamón, sufrieron de enfermedades hereditarias, incluyendo una condición ósea degenerativa, paladar hendido y una columna vertebral curvada. Estos trágicos legados de consanguinidad se entrelazan con la compleja trama de la historia egipcia, donde la divinidad y la realidad terrenal convergen en un tejido de consecuencias genéticas y desafíos médicos. Los egipcios y los animales, en el enigma de los jeroglíficos egipcios, datados en el milenio 30 a.C. Surge un intrigante misterio que ha desafiado las interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos de estos símbolos, con aparentes representaciones de seres humanos compartiendo su descanso con animales, han sembrado la semilla de la controversia. De acuerdo con las sagas egipcias, los dioses, en su magnificencia divina, solían asumir la forma de animales, estableciendo así un vínculo celestial entre el reino humano y el animal. En esta encrucijada de mitos, los grifos, con su simbolismo, encarnan la conexión trascendental entre ambos mundos. No obstante, algunos eruditos de la historia argumentan que lo que superficialmente pudiera interpretarse como bestialidad en los jeroglíficos podría ser en realidad una representación codificada de las relaciones humanas entre sí. Esta teoría sostiene que la simbología enigmática oculta significados más profundos, desafiando la interpretación literal y sugiriendo una expresión cifrada de las complejidades de las interacciones humanas. El líquido fertilizante. En las arcanas creencias de los antiguos egipcios, el semen y su origen se entrelazaban en un misterioso entendimiento que divergía de otras concepciones contemporáneas. Aunque este líquido fecundante ocupaba un papel trascendental en sus mitos, la singularidad de la percepción egipcia radicaba en la creencia de que la columna vertebral era la fuente de esta sustancia sagrada. Según la cosmogonía egipcia, se sostenía que el semen, portador de vitalidad y divinidad, emanaba específicamente de una vértebra sagrada situada en la columna vertebral. Este punto de vista, arraigado en la mitología y la espiritualidad, perduró como un hecho aceptado durante largos periodos de tiempo. Incluso figuras prominentes como Platón adoptaron esta perspectiva, denominándola como un flujo suave de la columna vertebral. La circuncisión. En la rica iconografía de la antigua civilización egipcia, se destaca un peculiar énfasis en la representación de los órganos reproductores masculinos y femeninos como símbolos venerados de prosperidad y fertilidad. Los amuletos, portados con devoción, encapsulaban la creencia en la conexión intrínseca entre estos elementos y la capacidad de engendrar vida. La concha de Cauri, por ejemplo, esculpida en la forma de un órgano femenino, encarnaba la fertilidad y la abundancia. Los relieves adornando las tumbas, algunos con una antigüedad que se remonta al año 2500 a.C., desentrañan otra de las inquietudes fundamentales de los egipcios, la práctica ancestral de la circuncisión. Paula Veiga, investigadora de la Universidad de Lisboa, aporta una visión quirúrgica al afirmar que la circuncisión podría ser la cirugía más antigua conocida en Egipto. Mientras Heródoto mencionaba la regularidad de la circuncisión entre los egipcios, Veiga sugiere que este rito no ocurría en la infancia, como comúnmente se creía, sino alrededor de la pubertad. Según sus estudios, la circuncisión se consideraba un rito de paso, marcando la transición de la niñez a la adultez en la vida de los jóvenes egipcios. Pureza antes del matrimonio. La noción de pureza antes del matrimonio adoptaba un matiz distinto al de otras culturas contemporáneas. La virginidad en sí misma carecía del significado religioso que le conferían los romanos, quienes la asociaban estrechamente con la divinidad y la consideraban una virtud. En Egipto, casarse con una virgen no ostentaba relevancia, y las relaciones prematrimoniales se practicaban abiertamente sin cargar con estigmas, siempre y cuando involucraran a personas no casadas. Sin embargo,
Una vez que se sellaba el compromiso matrimonial, los egipcios abrazaban con fervor la sacralidad de la unión conyugal. Las mujeres casadas eran especialmente veneradas, y la idea de mantener relaciones extramatrimoniales se convertía en un tabú moral y social de gran envergadura. No sorprende entonces que los castigos para aquellos culpables de infidelidad fueran extraordinariamente severos. Una aventura consentida con una mujer casada podía desencadenar azotes, mutilación e incluso, en casos extremos, la pena de muerte. Ha sido un viaje intrigante y revelador. Si te ha gustado explorar estos secretos egipcios, no dudes en dejar tus comentarios aquí abajo. Tu apoyo al canal es fundamental, así que no olvides dar tu super like en este vídeo. Un cordial abrazo y nos vemos en el próximo contenido.